Bueno, muy bien, aquí seguimos en Hablemos de Esto y estamos sumando información en este momento que está llegando con respecto a la decisión que sorprendió a todos del propio Marco Lavagna de dejar el organismo, dejar el INDEC. Dio un paso al costado, primero se lo comunicó, como bien te contábamos hoy al comienzo del programa, a los técnicos, a los empleados del propio organismo y después se hizo una comunicación formal al Ministerio de Economía. Bueno, acá está ya con nosotros Sofi Terrile. Nosotros te adelantábamos varios puntos de información que nos iban llegando realmente de primerísimas fuentes del propio Ministerio de Economía. Sofi, bienvenida. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Elio? ¿Cómo estás? Bueno, escuchando al ministro hasta recién, yo sé que vos estabas también siguiendo muy atentamente todo lo que estaba comentando Luis Caputo. Obviamente, la pregunta de rigor de nuestro colega Jonathan Viale tenía que ver con cómo se dio esta salida de Marco Lavagna del INDEC. Recordemos, un hombre heredado, si querés, de la gestión anterior en el INDEC desde 2019. ¿Qué fue lo que confirmó el ministro de Economía? Que Marco Lavagna estaba obviamente trabajando como director del INDEC en la nueva medición de la inflación, que ahora les voy a contar un poco en detalle de qué se trata o qué cambia, para que entiendan todos por qué estaba en el centro de la polémica esta nueva medición. Pero que a mí, les voy a dar una opinión personal también, no me parece tan polémico el tema del cambio. Coincido totalmente con vos. Primero vamos a tratar de explicarle a la gente. Vamos a lo técnico y después vamos de atrás para adelante. Perfecto, genial. Vamos a explicar hace tiempo que se intentaba rever cómo medir la inflación en la Argentina. Es así, tal cual. Estábamos hablando de que a vos, digamos, lo que hacían era esto, una especie de encuesta. ¿Sí? Le preguntaron a las familias, ¿cómo gastás? Claro. Y eso no se hace todos los años porque es muy caro de hacer. ¿Qué encuesta se utilizaba? Una con base en 2004. Sí. ¿Qué estaban tratando de hacer? Cambiarla a una más actualizada con base 2017-2018. Porque los hábitos de consumo de los argentinos, por supuesto, cambian. Cambiaron muchísimo. Sí. Les doy un ejemplo de algo que cambia. Por ejemplo, tiene más peso el tema servicios. Claro. Tiene más peso el tema transporte. Porque esto es, básicamente, si a vos te preguntaran, Elio, imagínate un promedio nacional, ¿en qué gastás? ¿Cómo asignás tus gastos? Claro. Si lo explicamos así, se entiende perfecto. ¿Cómo asignás tus gastos? Vos tenés un presupuesto, ¿cómo asignás tu gasto? Bueno, entonces vos decís, bueno, yo pago un boleto de colectivo de tanto. Sí. Gasto en teléfono celular tanto. En el 2004 no tenía el mismo peso, por ejemplo, el teléfono celular o las plataformas de streaming que hoy están dando vueltas por todos lados, como tenían en 2017-2018. Entonces, ¿qué cambia en primer lugar? Más peso a los servicios, más peso al transporte, menos peso a alimentos, por ejemplo, en esa nueva canasta. Son todos, como ustedes sabrán, la inflación es un promedio ponderado. Exacto. Entonces vos... Eso es lo que explicamos siempre, no quizá vos en casa no lo sentís de la misma manera porque no consumís de la misma forma que consume Sofi, que consume Mariana, que consume Pablo o que consumo yo, ¿no? Correcto. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia y además recuerden que siempre contamos que dentro de lo que se mide de la inflación hay una canasta, que esto es lo que se termina reflejando y por eso a veces decimos, por ejemplo, miren que la inflación le pega más a los más pobres porque alimentos tiene una mayor ponderación dentro de ese índice. Esto es lo que iba a cambiar, esa ponderación, Elio, de alguna manera se iba a actualizar con algo más moderno y por eso iba a cambiar. ¿Qué es lo que termina confirmando Luis Caputo? Entonces, tengo la frase acá, que tomen nota directamente. Dice, Marco Lavagna estaba trabajando en la nueva metodología del INDEC y tenía como fecha implementarlo ahora, se refiere obviamente a la medición de enero que va a salir el próximo 10 de febrero. Exacto. Entonces, ¿y qué dice Luis Caputo? Que con Milei, dice Luis Caputo, y Milei tenían la visión de implementarlo cuando se consolidara la baja de la inflación. Caputo asegura que la inflación se iba a seguir bajando, que iba a converger, dice, a niveles internacionales, es decir, que no iba a estar en ese 31,5% que tuvimos el año pasado, sino a niveles un poquito más normales. Digo normales entre comillas porque después me dicen normal no es nada. Bueno. Está bien. Y dice, ¿qué dice Luis Caputo? Nos parece, decía Luis Caputo, que cambiarlo en un momento en el que estás haciendo todo lo posible por hacer converger esa inflación a niveles internacionales iba de alguna manera a hacer que el trabajo que ellos estaban haciendo no quedara tan reluciente. No se viera reflejado de esta manera. No lo dijo directamente así. No, pero está bien. En definitiva es eso. Ahora, cuando uno mira los cambios que bien estuviste explicando vos hasta ahora, Sofi, no había un gran desfasaje en cómo iba a dar el resultado de la inflación, ¿no? Eso, espérame que lo buscamos. Dale. Porque me lo acaban de mandar. Mira, a ver, dale. Me cuentan, por ejemplo,
ahí me pasan una estimación de la consultora INVEC. Sí. Tenemos, por ejemplo, en 2024, con la canasta que ahora estaba, dio 117, pero hubiese dado con la nueva canasta 134. Ok, ahí tenías diferencia. Ahí sí tenés diferencia. Ahora vamos sí. a 2025. Dale. 2025, recordarán todos, tuvimos una inflación del 31,5%. ¿Cuánto te daba con la nueva encuesta de gasto de hogares? ¿Cuánto? 32,6%. Claro. No era realmente tanta la diferencia. Punto en un año. Que para la Argentina no es nada. Y tenías meses donde, de hecho, Elio, yo me estaba fijando mes a mes. Claro. Y mes a mes tenías meses donde te daba una décima arriba y una décima abajo. Abajo, O sea, por eso, bien, vos en un momento dijiste, bueno, yo voy a dar mi opinión, no creo que esta sea la razón de la salida de Marco Lavagna. Evidentemente alguna diferencia había, eso es indudable, una tensión existía, esto es información también que estamos dando, sí existía tal cuestión, existía esa tensión. Suele suceder cuando estamos hablando de un organismo independiente como es el INDEC. El INDEC es un organismo independiente, lo fue siempre, salvo durante el kirchnerismo, ese periodo en el cual el propio Guillermo Moreno intervino el INDEC y no tuvimos INDEC. De hecho, vamos a recordar que en aquel momento, cuando Guillermo Moreno intervino el INDEC, Marco Lavagna con su consultora hacía su propia medición y por eso recibió una reprimenda por parte del kirchnerismo, ¿te acordás? ¿No? Sí, claro, exactamente, Ecolatina. Ese era el nombre de la consultora del propio Marco Lavagna. Es decir, estamos hablando de uno de los pocos organismos independientes de la Argentina, como es el INDEC, que ahora, bueno, cambia su director. El segundo quien va a ocupar el lugar, que se llama Pedro Lines, es parte del cuerpo técnico, según lo que dice el propio Caputo, intachable, y seguirá, me imagino, que el mismo lineamiento del propio Marco Lavagna. No sé si tenés información sobre esto. Lo que pasa es que dentro del INDEC generalmente trabaja gente que entiende de estadística, que entiende de econometría. Son puestos técnicos de gente que tiene carrera tal vez hace décadas allá adentro. Son complejos, ¿eh? Son complejos, totalmente. Sí. Y este era otro de los grandes temas que tenía Lavagna al mando del INDEC, que de hecho Caputo lo reconoce en la entrevista, que es que los directores del INDEC estaban ganando sueldos, bueno, como todos ustedes saben, muy congelados como en la administración pública en general. Entonces, era gente que tal vez tenía un conocimiento muy específico dentro del mundo de la estadística, de manejar grandes volúmenes de datos, de entender cómo hacer regresiones lineales múltiples, digamos, de econometría muy fuerte. Y esa gente, en definitiva, ustedes habrán escuchado que salieron 2 directores del INDEC en 2025 que se fueron, obviamente, a trabajar al sector privado porque decían, yo con estos sueldos no puedo. No, bueno, eso es un gran tema que hoy tiene la administración pública. Digo, todo el gobierno de Javier Milei está sufriendo este tema, que hay muchos cuadros muy interesantes que quizás forman parte de distintos organismos o distintos ministerios que dicen, bueno, hasta acá llegué, hasta acá pude aportar, pero ahora ya no porque no me alcanza el sueldo, ¿no? Entre ellos el INDEC, que es una de las cuestiones que viene está marcando, Sofi, que como bien vos decías, bueno, todos esos reclamos los absorbió el propio director, que no podía dar muchas respuestas tampoco. Totalmente, porque no tenía la culpa, ¿no? Claro. En definitiva, porque a él le iban a tocar la puerta a todos y le decían, aumentame el sueldo. No y él, puedo. Claro, no podía. Y eran cuadros que debe pasar en un montón de organismos a nivel nacional, no solamente en el INDEC. Yo tal vez estoy detrás del INDEC porque me dedico a la economía, ¿no? Pero me imagino que debe pasar a lo largo y a lo ancho de toda la administración pública, ¿no? Que hay gente que está muy capacitada, que está recibiendo salarios congelados de 2023 y que dice, bueno, mira, me voy a trabajar al sector privado porque realmente no se aguanta. Y esto lo reconoce Luis Caputo y dice que va a haber un aumento también, dijo hace un ratito, para esta gente obviamente que está trabajando en puestos técnicos de mucha y para que no se vayan, mucha importancia para que no se vayan. Claro, pero vos decís que esa situación es causa directa de la renuncia. No lo tengo claro, lo que digo es que es uno de los temas que, a Marco Lavagna, no a Luis Caputo, que a Marco Lavagna le iban a tocar la puerta constantemente. Claro, yo diría que no es causa directa, Marian, pero sí una sumatoria de cuestiones, ¿no? Uno de los factores puede ser este. Otro, por supuesto, el desentendimiento o las diferencias en cuanto a la forma de medir la inflación de aquí en adelante en Argentina. Que insisto con esto, más allá de que ahora la idea es volver a la medición anterior, esto lo confirma el propio Luis Caputo, o sea, la que va forma a quedar la medición, claro, que no van a avanzar finalmente con la nueva encuesta de gasto de hogares. O sea, volvemos con la anterior. Y ahora acá la pregunta es, bueno, si nosotros nos jactamos de decir, bueno, hubo una irrupción de la tecnología, no hay duda.
¿Eso cambia el hábito de consumo de la gente? No hay duda tampoco. Totalmente. Digo, la canasta de cómo consumías vos, Brune, en el 2004 a la de ahora, ¿es la misma? No. ¿Te la cuento forma algo, en que consumías Elio? no es la misma. El IDECBA, Sí. que es el INDEC porteño, que todos acá a veces damos la inflación porteña, ¿vieron? Un poquito Sí. antes, usa la actualizada. Usa la 2017-2018. Entonces, ¿vieron que a veces da diferencia? Más Sí. allá de que en la Ciudad de Buenos Aires hay mucha incidencia de la propiedad horizontal, de las expensas del alquiler. ¿Vieron que a veces a mí me preguntan al aire, ¿por Sí. qué da tan distinto? ¿Por qué hay tanta diferencia? Bueno, parte es por Es esto esto. también. Porque usa la canasta o la encuesta de gasto de hogares actualizada y a nivel nacional no se utilizaba. De hecho, vos siempre cuando conocemos el dato de la ciudad, que de alguna manera anticipa lo que puede pasar a nivel nacional, vos siempre haces esta aclaración, Sofi, que dice, en la ciudad el peso de los servicios es mucho mayor que en el de nivel Totalmente. nacional. Pero por esas dos cuestiones. Claro. Por la cuestión de la propiedad horizontal, de las expensas y del alquiler, que tiene una incidencia un poquito mayor en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien la mayoría, esto a nivel nacional, la mayoría de la Argentina es propietaria. Ese es Sí. el dato del censo. O sea, la minoría es inquilina. Sí. La mayoría es propietaria. Tenés obviamente mucho más peso, por ejemplo, del tema de expensas, pero además tenés la canasta actualizada, entonces tenés más incidencia de los servicios. De servicios que además recuerden que este año y a partir de febrero van a cambiar, porque va a haber un nuevo esquema de subsidios mucho más focalizados. Yo no tengo el dato de cuánto van a aumentar. Claro. Vamos a ver con el correr de los meses cómo queda ese nuevo esquema de subsidios focalizados, pero seguramente, por ejemplo, en los hogares de bajos ingresos se sienta el tema de aumento de servicios. Y por eso es que nosotros muchas veces marcamos, lo primero que hacemos cuando llega el dato de inflación es mirar con lupa qué pasa con alimentos y bebidas, porque en una canasta, la canasta de los que menos tienen, el peso de los alimentos es mucho mayor. Es decir, la cantidad de plata de tu sueldo que se va en alimentos es mucho mayor que la plata que se va en servicios. Totalmente, ¿no? totalmente. Ahí hay una gran diferencia. Ahora, una pregunta que me trasladan desde la producción, que me parece interesante. ¿El INDEC mide todo y después publica una parte o el INDEC solamente mide lo que publica? No, solamente mide lo que publica. La canasta que nosotros siempre vemos con Sofi es la que mide el INDEC. Hay una decisión en la cuanto a la medición, si no sería imposible medir. No, pero además ustedes si van a los datos, nosotros siempre vamos la primera carilla, si querés, Claro. al aire, pero debajo hay un desagregado, por Sí. ejemplo, del tema de alimentos. A ver, el INDEC obviamente después tiene sus bases de datos inmensas, lo siguiente de inmensas, son inconmensurables directamente, Claro. el tamaño que tienen esa base de datos. Pero después cuando presenta los informes, tal vez lo achican en distintas categorías. Exacto. Pero no, son muy serios en el INDEC. Son Muy serios. en el INDEC. serios. Sí. Y hay que decir que Marco Lavagna también ha hecho un trabajo Totalmente, muy bueno. Muy totalmente. bueno. La verdad que sí. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, buscando información con respecto a esto y van a seguir escuchando más durante toda la programación de Todo Noticias. Gracias, Sofi. Por favor. Gracias, Marian. Gracias. Gracias, Brune. ¿Nos Por vemos favor. mañana? Sí, claro. Nos vemos mañana, claro que sí, ¿eh? Bueno, ¿cómo arrancamos en este febrero, eh?